¿Se dan cuenta? Miren, tenemos aquí este puente y por qué es que no se desploma, no se cae, ¿no? De igual manera, podemos ver más ejemplos, miren, cómo es posible que este malabarista, o mejor dicho, perdón, equilibrista, este equilibrista, eh, valga la redundancia, se mantenga en equilibrio y, bueno, pues no se caiga, pues, ¿no? ¿No? De la misma manera, ¿cómo es que, para qué se utiliza justamente una balanza, ¿no? ¿Qué particularidades, qué beneficio tiene una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que mide una balanza? ¿Verdad? Entonces, hay varios, así como ustedes ven acá varias imágenes, hay muchas más aplicaciones, ¿no? La estática también entra a detallar en lo que es, ¿no? El ascenso de cohetes, ¿verdad? Cohetes espaciales. Entonces, definimos la estática como una rama de la física que tiene la finalidad de analizar las condiciones que deben reunir un conjunto de fuerzas, ya hemos estudiado las fuerzas, que actúan en un cuerpo o sistema con la condición de mantenerlo en equilibrio. Acá en este edificio hay un montón de fuerzas presentes, ¿no? Está el mismo peso del concreto, pero debe haber también otras fuerzas que intervienen en cada una de estas estructuras para que este edificio no se caiga, ¿no? Entonces, acá este sistema está totalmente en equilibrio, pero vamos a justamente hoy estudiar qué condiciones, ¿ya? Debe cumplirse para que esto se mantenga estable, ¿no? No se caiga. Bien, vamos a hacer un breve repaso nomás a las fuerzas especiales, ¿ya? Porque vamos a trabajar con ellas. Tenemos el peso, una fuerza muy importante, ¿no? Toda masa tiene un peso, ¿ya? Toda masa aquí en nuestro planeta, inclusive en nuestro sistema, acá en nuestro planeta, ¿no? Eh, tiene un peso. Y eso es debido gracias a la acción de la gravedad, ¿no? Es la fuerza con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo en su cercanía. Esa fuerza se grafica siempre hacia abajo. Eso lo vimos la clase pasada. Siempre hacia abajo. Miren los ejemplos, miren, si está en un plano inclinado, siempre la fuerza gravitacional o el peso siempre es hacia abajo. Si se trata de un plano, miren, horizontal, de la misma manera, el peso siempre es hacia abajo, ¿no? Si de repente se encuentra este objeto suspendido en el techo, también siempre el peso es hacia abajo. ¿Y cómo calculamos el peso? Pues ya ustedes ya lo saben, ¿no? Es masa multiplicado por la gravedad. La gravedad va a depender en qué zona se encuentra, pues, ¿no? Justamente ubicado el objeto. Pero para un mejor cálculo, un cálculo más rápido, entonces vamos a asumir en la mayoría de ejemplos y ejercicios que es 10 metros por segundo cuadrado la gravedad. ¿Ya? Segundo, fuerza normal. Fuerza normal. Entonces, esta fuerza se produce debido al contacto entre dos cuerpos. ¿Ya? Se grafica perpendicular siempre a la superficie de contacto. Vean, tenemos también en una superficie horizontal, esa fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, a esta superficie de contacto. Si se trata de un plano inclinado, lo mismo, siempre es perpendicular a esta superficie. ¿Ya? Si tenemos, ¿ya? Entonces, la fuerza normal del piso siempre es perpendicular, ¿ya? Esa fuerza normal siempre es perpendicular. Otra fuerza también que hemos visto la clase pasada es la fuerza de tensión. Esta fuerza se encuentra en cuerdas, en cables, chicos, ¿ya? Esta fuerza nace para oponerse a los efectos de estiramiento. Se grafica con la dirección de la cuerda saliendo siempre del cuerpo. Entonces, tenemos acá una esfera,
¿no? Suspendida por una cuerda, entonces siempre la tensión sale del cuerpo, mire, ya siempre, ¿ya? Por lo general, para calcular mayormente o para definir para graficar ese vector tensión, porque es un vector, ustedes siempre grafican un corte imaginario, hacen un corte imaginario y siempre la tensión apunta al corte. ¿Se dan cuenta? Miren, acá tenemos un corte imaginario. La tensión siempre apunta hacia el corte, la tensión T. Miren en este plano inclinado, de igual manera tenemos acá un- una tensión, ¿ya? ¿Ya? Una tensión, entonces queremos dibujar nuestro vector tensión, entonces hacemos un corte y siempre apunta hacia el corte. De igual manera sucede aquí, ¿no? En la esfera, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo dibujar la tensión. Fuerza elástica. Miren, es otra fuerza muy importante. eh, esta fuerza, ¿ya? Es una fuerza interna que se manifiesta en un cuerpo elástico. Puede ser en un resorte o una liga, ¿ya? Hay que estar muy atentos, chicos, porque ahí les he dejado una experiencia en la tarea, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿quién definió esta fuerza elástica? ¿Quién hizo experimentos? ¿Quién hizo, no, quién trabajó con este tipo de fuerzas? Pues fue justamente, a ver, voy a poner acá, fue justamente Robert Hawking, en el cual él pudo observar que era, la fuerza era proporcional, ¿no? Al desplazamiento. Eso significa que si a este resorte que se encuentra aquí, si este resorte yo lo estiro, si este resorte yo lo estiro, entonces el resorte de alguna manera va a crear una fuerza, ¿no? Contraria al desplazamiento. Entonces, cuanto más lo estiro, perdón, a este resorte, mucho más fuerza elástica va a ocurrir. ¿Ya? Mucho más fuerza. Entonces, Hawking estableció una ley, ¿ya? Conocida como la ley de Hawking, estableció una ecuación muy importante en cual la fuerza elástica era proporcional a una constante multiplicado por el desplazamiento. Esa constante va a depender del tipo de resorte, ¿ya? Se llama constante elástica del resorte. Cuando esta constante es muy grande, el resorte es mucho más rígido, ¿ya? Ustedes habrán visto que hay resortes que con la mano tú la puedes estirar y de la misma manera lo puedes encoger el resorte. Pero hay resortes, por ejemplo, ustedes habrán visto en los carros, en los automóviles, en la parte inferior, en la suspensión, tienen unos resortes grandes, ¿verdad? Entonces, si ustedes intentan a ese resorte estirarlo, pues no lo van a poder porque tiene una constante elástica grande, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa constante va a depender de la naturaleza o de la característica del resorte. ¿Ya? Entonces, una ecuación muy importante, ¿ya? Esta fuerza elástica ocurre en resortes y en ligas. Ahora sí, vamos a ver diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? También es conocido como diagrama de fuerzas. Aquí es donde se grafica todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. En este diagrama vamos a dibujar todas las fuerzas que hemos estudiado. Fuerza normal, tensión, el peso, ya la fuerza elástica. Todas esas fuerzas las vamos a graficar en este diagrama de cuerpo libre. ¿Y cómo es? ¿Qué pasos debemos seguir para graficar? Bueno, ahí he puesto algunos pasos. Uno de ellos es aislar primero el cuerpo del sistema. Vamos a aislarlo. Luego, graficar. Miren, después de aislar, tenemos graficar la fuerza de gravedad. Es lo primero que debemos hacer. Al hablar de la fuerza de gravedad estamos refiriéndonos al peso.
Luego, si el cuerpo está suspendido mediante cuerdas, vamos a graficar la tensión. Luego, si el cuerpo está en contacto con alguna superficie, graficamos la fuerza normal por cada contacto, una fuerza normal. Luego vamos a graficar la fuerza normal. Miren estos pasos que vamos a seguir para realizar el diagrama de cuerpo libre. Y si el cuerpo está en equilibrio, ¿ya? Y actúan solamente tres fuerzas, estas deben ser concurrentes necesariamente. Entonces, veamos un ejemplo, chicos. Miren, tenemos acá un cuerpo, ¿ya? Que está en un plano inclinado. Este cuerpo está en equilibrio, no se está moviendo. Esta masa M está atado mediante una cuerda, ¿no? Entonces, si queremos dibujar nuestro sistema, nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, me dice aislar el cuerpo. Aislar el cuerpo significa que voy a determinar las fuerzas en este sistema, que las fuerzas que me indiquen que este sistema se encuentra en equilibrio. En este caso, que la masa no se mueva. Entonces, veamos. ¿Qué fuerzas entonces están presentes acá en este sistema? Tenemos, en primer lugar, nos dice el peso. El peso, recuerden que siempre es hacia abajo. El peso. Entonces tenemos acá, recuerden que tenemos acá el peso. Luego me dice la tensión. Entonces, para dibujar la tensión, ponemos acá un corte imaginario, hemos dicho, un corte imaginario. La tensión siempre apunta hacia el corte imaginario. Entonces ponemos acá nuestra tensión. Ahí está, esta es nuestra tensión. Esta sería nuestra tensión T. Muy bien, ¿qué otras fuerzas tenemos acá? Podemos observar que tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Esta fuerza. Entonces ponemos acá nuestra normal. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos tres fuerzas, miren chicos, tres fuerzas. El peso, tenemos aquí también la tensión y la normal. Nos dice que estas tensiones, estas fuerzas tienen que ser concurrentes. Y son fuerzas concurrentes. Concurrentes significa que al final concurren en un solo punto. ¿Estamos de acuerdo? Miren, tres fuerzas concurrentes. ¿Ya? Si estas fuerzas yo las saco, ¿ya? Puedo sacar a un costado y colocar, bueno, justamente nuestras fuerzas. Miren, tenemos acá la fuerza normal. Tenemos aquí la tensión. Veo que la normal con la tensión forman un ángulo de 90 grados. Entonces aquí coloco mi tensión, miren. Mi tensión. Esta es la fuerza normal. Tenemos la tensión. Y el peso, pues, bueno, el peso es hacia abajo, miren. ¿Se dan cuenta? He dibujado un sistema de vectores, miren. Y el análisis, la resolución es justamente lo mismo que hemos hecho cuando hemos estudiado vectores. ¿Ya? Pues es muy importante los temas que hemos estudiado de vectores para desarrollar o para resolver este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, por ahora este es el diagrama de cuerpo libre. Miren, tenemos otro ejemplo. Ejemplo 2. Miren, tenemos una esfera suspendida. ¿Qué fuerzas actúan en esta esfera? Para la esfera. Entonces, tenemos en primer lugar, me dice que dibuje el peso. Pues dibujamos el peso siempre es hacia abajo. El peso siempre es hacia abajo, colocamos acá el peso P. Luego tenemos la tensión, me dice que dibuje la tensión. Como que hay una cuerda, pongo acá un corte imaginario y la tensión siempre apunta hacia el corte, miren. Ahí está. Entonces, esta sería mi tensión T. Y finalmente tenemos mi fuerza normal y es siempre perpendicular a la superficie de contacto. Acá tenemos nuestra fuerza normal, voy a poner acá N de normal, ¿no? O Fn, como ustedes quieran llamar. Entonces, si ahora dibujo mis vectores, ¿cómo sería? Entonces, mira, son vectores concurrentes, mira. Puedo dibujar acá mi fuerza normal, a ver, perdón, mi fuerza normal. Acá tenemos mi fuerza normal, la normal N. El peso apunta hacia abajo. Bueno, de acá mismo, miren, el peso apunta hacia abajo.
Tenemos acá el peso. Y bueno, la tensión, ¿verdad? Acá tenemos una tensión T. Vamos a suponer que por aquí está mi tensión. ¿Ya? Ahí está. ¿Se dan cuenta que hemos dibujado un sistema de vectores? Entonces, acá tenemos que llegar, chicos, ¿ya? A dibujar este sistema de vectores porque nos va a permitir nuevamente resolver un sistema en reposo, ¿ya? Necesitamos obligatoriamente encontrar ese diagrama. Este se llama diagrama de cuerpo libre. Bien, mire, tenemos un tercer ejemplo. Tenemos una esfera que está apoyada en dos superficies, miren. Entonces, nuevamente, ya debo dibujar el diagrama de cuerpo libre en este sistema. Entonces, coloco en primer lugar mi fuerza gravitacional o peso. Aquí tenemos el peso. Luego tenemos nuestros, acá veo que no hay tensión, pero sí hay fuerza normal. Miren, acá, en esta pared, esto va a generar una fuerza normal, miren. Voy a ponerlo acá chiquita nomás, ¿ya? Miren. Voy a colocarle acá N1, fuerza normal 1. ¿Ya? Siempre es perpendicular, miren, a esa superficie. Pero no solamente es una fuerza, voy a dibujar la otra con otro color. Tenemos otra fuerza, miren. A ver, aquí está, ¿no? Miren. Tenemos realmente, miren, tres fuerzas. ¿Ya? Miren, tres fuerzas. Este va a ser, voy a colocar mi normal 2, ¿no? Miren. ¿Ya? Tenemos tres fuerzas. Entonces, si yo quiero aquí dibujar esas fuerzas, ¿ya? Separarlas, entonces, ¿cómo sería? Sería mi peso hacia abajo. Tenemos el peso. Luego tenemos N1. N1, bueno, está para allá, miren. Está mirando más o menos para allá. Este sería mi N1. N1. Y luego N2 para aquí. ¿Vieron? Ahí más o menos se encuentra N2. Y se dan cuenta, nuevamente hemos dibujado nuestro sistema de fuerzas, ¿no? ¿Ya? Son fuerzas concurrentes. ¿Por qué? Porque concurren en un punto, miren. ¿Ya? Fuerzas concurrentes. ¿Ok? Bien, chicos. Vamos a ver ahora qué es equilibrio de traslación. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver equilibrio de traslación. ¿Ya? La próxima semana vamos a estudiar equilibrio de rotación. El equilibrio de traslación es cuando un cuerpo se encuentra en reposo, ¿ya? O también moviéndose con velocidad constante, ¿ya? Es decir, sin aceleración. Entonces tenemos un cuerpo aquí que está en reposo, no tiene velocidad, ¿ya? A ese se le llama equilibrio estático. O también hay equilibrio de traslación cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante. A ello se le llama equilibrio cinético. Entonces, en las dos formas encontramos que el cuerpo está en reposo, ¿ya? En reposo o, como quieran llamarlo, o en equilibrio, ¿ya? En estática, chicos, hay que entender que reposo o equilibrio es lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Un cuerpo se encuentra en reposo, un cuerpo se encuentra en equilibrio. Estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Bien. Ahora sí pasamos a la primera condición de equilibrio. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación y sobre él actúa un conjunto de fuerzas, se cumplirá que la suma de fuerzas o también la fuerza resultante es igual a cero. ¿Ya? Y aquí podemos concluir que la suma de fuerzas que se encuentran en el eje X, ¿ya? O la suma de fuerzas
que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que apuntan a la izquierda. ¿Ya? Y también sacamos que la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es lo mismo que las fuerzas que apuntan hacia abajo. Si se tiene un cuerpo en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo deben formar un polígono cerrado. ¿Se acuerdan cuando vimos en vectores el método del polígono? Pues aquí lo vamos a utilizar, ¿ya? Vimos en vectores que cuando un conjunto de fuerzas, vimos eso en vectores, forman un polígono cerrado, como por ejemplo lo que acabo de dibujar, un conjunto de fuerzas que forman un polígono cerrado, vimos aquí que la resultante era 0, ¿verdad? Porque el punto de inicio coincide con el punto final. Vamos a utilizar este concepto en estática. ¿Ya? Aquí esto es muy valioso porque este concepto me indica que el cuerpo está en equilibrio o que está en reposo. En equilibrio o en reposo. A ver, veamos un ejemplo, chicos. Miren, nuevamente tenemos acá para esta esfera que está apoyada a la pared. ¿Ya? Miren. Entonces tenemos acá un peso. Primero dibujamos el peso, P. Luego dibujamos mi tensión. Miren, la tensión. Tenemos acá la tensión T. Y bueno, finalmente la otra fuerza es la fuerza normal. Ahí está mi fuerza normal. N. Ya tengo mis tres fuerzas. Son fuerzas concurrentes, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es dibujar con estas tres fuerzas un polígono. Miren, este cuerpo, este sistema, chicos, está en reposo. Está en reposo. Reposo significa que no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Y si está en reposo, significa que la suma de sus fuerzas tiene que ser 0. En otras palabras, que la resultante tiene que ser 0. Porque si no fuera 0, lo más probable es que esta pita se rompa y bueno, pues la esfera caiga. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, chicos. Ahorita, por ejemplo, miren, por ejemplo, a ver, algo rápido. Supongamos que tengo acá un edificio, chicos, miren. Un edificio. Un edificio. Este edificio se encuentra en reposo porque, bueno, pues se mantiene en pie, ¿ya? Todos sus cimientos, sus estructuras, ¿no? Se mantiene totalmente en pie. Pero, ¿qué sucede? En otras palabras, la fuerza resultante es 0. Gracias a que la fuerza resultante es 0 es que este edificio se mantiene en pie. Pero, ¿qué sucede si a esta fuerza resultante se le añade otra fuerza? ¿Qué sucede si a esta fuerza resultante que se mantiene en 0 se le añade una fuerza? Una fuerza, por ejemplo, como un temblor o un terremoto. Lo que va a suceder es que este edificio, ¿no?, se empiece a desplomar. Eso me indica que ya la fuerza ya resultante ya no es 0 ya, sino que ya rompió el equilibrio ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, todas las estructuras que nosotros vemos, casas, ¿no?, puentes, ahorita todo eso está en reposo, o sea, la suma de fuerzas que actúan ahí en ese edificio, en ese cuerpo, es 0. Pero ¿qué pasa? Ustedes habrán visto que cuando hay temblor, el edificio se tambalea, la casa se tambalea, o que puede suceder que se caiga. Entonces ya ahí ya no cumple la condición de reposo. Entonces veamos. Vamos a construir, chicos, un polígono cerrado con estas tres fuerzas. Como son tres fuerzas, se trata de un polígono de 3 lados. Estamos hablando de un triángulo, ¿estamos de acuerdo? Entonces dibujemos nuestro triángulo, pues. Entonces, miren, lo vamos a dibujar de esta manera. Tenemos mi fuerza normal. Miren, tenemos la fuerza normal. Ahí está mi fuerza normal. Luego hacia abajo, miren. Luego hacia abajo, mi peso. Miren.
¿ya? Esta es la fuerza normal, voy a colocar N. Este es el peso P. Se están dando cuenta, chicos, que entre el peso, perdón, entre la normal y el peso forma un ángulo de 90 grados. Póngale acá, si es posible, 90 grados, miren. Es un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahí está, ahí pueden ver. Voy a rellenarlo acá para que se vea mejor. Ahí está, 90 grados, miren. ¿Ya? Y nos falta ahora la tensión. La tensión, se dan cuenta, es esta, miren. ¿Se dan cuenta? Esta es mi tensión. Entonces, con las tres fuerzas, he formado un polígono cerrado, miren. Este es un polígono cerrado. ¿Ya? Y recuerden que un polígono cerrado, su fuerza resultante es cero, ¿no? Acá es la fuerza resultante es cero. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros, ahora me faltaba algo, ¿ya? Miren, este ángulo que se encuentra aquí, miren ese ángulo que se encuentra aquí, este ángulo teta que se encuentra aquí, la voy a desplazar acá, ¿ya? Ese ángulo estaría aquí, ¿no, chicos? Este ángulo, miren. Este ángulo aparentemente estaría aquí, ¿no? Si aplicamos nuestra geometría, ¿ya? Entonces, bueno, pues por ángulos alternos e internos, este ángulo teta vendría a ser justamente aquí. ¿Vieron? Entonces yo ya puedo aplicar triángulos notables para calcular cada una de esas fuerzas. Yo ya con esto ya puedo calcular la fuerza normal, el peso y la tensión. ¿Ya? Ya vamos a ver luego ejemplos ya con valores numéricos, ¿ya? Bien. Y bueno, pues tenemos ahora un último concepto que es la polea. Polea es una máquina simple muy utilizada, ¿ya? Que sirve para transmitir fuerzas. ¿Ya? Consiste, bueno, en una rueda con un canal donde va a pasar la cuerda, ¿no? Y esa rueda gira sobre un eje central. Vemos acá entonces, miren, diferentes tipos de poleas. Todos estos son poleas, bien, diferentes tipos de poleas. Entonces, eh, ¿para qué sirve? Nuevamente para transmitir fuerzas. Entonces, si yo quiero levantar ese cuerpo, entonces lo único que tengo que hacer es jalarlo, ¿no? Pues, ¿no? Jalar con una fuerza igual al peso. Miren, con una fuerza igual al peso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha sucedido acá? ¿Ya? Que miren que sabemos que el peso es un vector hacia abajo, miren. Pero ¿qué hemos logrado hacer? ¿Ya? ¿Qué hemos logrado hacer? Generar una tensión, ¿no? Bien, generar una tensión T hacia arriba. Esta tensión lo que va a generar es que se transmita por toda la cuerda. Entonces, si yo quiero sostener a este peso, si yo quiero sostenerlo, que este peso no se caiga, entonces yo lo que tengo que hacer es realizar, o bueno, pues tener una fuerza igual al peso, ¿no? Ahí como dice, fuerza igual al peso. ¿Ya? Entonces, lógicamente acá no tiene sentido, ¿no? Aplicar una fuerza que sea igual, o sea, si este objeto pesa 500 newtons, 1000 newtons, entonces la fuerza va a ser la misma, no tendría tanto sentido, pero sí tendría sentido si yo coloco un conjunto de poleas, entonces ahí sí va a ser de gran ayuda porque la fuerza, en este caso el peso del cuerpo se va a dividir, ¿ya? Se va a dividir, entonces la fuerza que voy a aplicar va a ser mucho más pequeña, ¿ya? Bien, chicos, entonces veamos algunos ejercicios de aplicación de este tema, ¿ya? Primer ejercicio, bastante atención, por favor. Tenemos, calcula el módulo de la reacción del piso, ¿ya? A ver, ustedes saben que en primer lugar hay una, hay una fuerza de reacción que se le llama normal y siempre esa normal se encuentra hacia arriba.
¿verdad? Siempre hacia arriba. Es perpendicular a la superficie, ahí está, miren. Entonces, lo único que vamos a hacer ahorita es aplicar los conceptos de la primera condición de equilibrio, que me dice que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. A ver, ¿qué fuerzas tenemos? Solamente tenemos fuerzas, se dan cuenta, ¿ya? Fuerzas en el eje Y, ¿no? Recuerden que suma de fuerzas igual a 0, tiene que cumplirse también que la suma de fuerzas en el eje X, las fuerzas en el eje X, tiene que ser 0, y también la suma de fuerzas en el eje Y también tiene que ser 0. ¿Ya? Porque 0 más 0 me va a generar una fuerza resultante de 0. Bien, entonces, veamos. Entonces, ¿qué fuerza tenemos en el eje Y? Vamos a aplicar suma de fuerzas en el eje Y. Veamos, ¿qué fuerzas tenemos en el eje Y? Hacia arriba tenemos la normal. Entonces 10. colocamos N, positivo, hacia arriba. Y ahora, ¿qué fuerzas tenemos hacia abajo? Tenemos de 10 newton. Y como está hacia abajo, recuerden vectores, le colocamos negativo. Sería N menos 10. Y esto tiene que ser 0, porque recuerden, ¿no? Suma de fuerzas en el eje Y es 0. Y bueno, pues es un ejemplo sencillo solamente para entrar en calor en este tipo de ejercicios. Mi normal es 10 newton, ¿no? Ahí N de newton, ¿ya? Recuerden que la unidad de la fuerza es newton, ¿ya? Ahí tenemos, chicos, ¿ya? Este sería el primer ejercicio, ¿ya? ¿Ya? Bien, 10 newton. Bien. Veamos el segundo ejercicio, ¿ya? A ver. Calcula el módulo de la tensión, en la cuerda, en ese sistema. O sea, en esta cuerda, ¿no? Acá tenemos una masa, está siendo jalada hacia la derecha por una fuerza de 95 newtons y también por otra fuerza en la izquierda de 20 newtons. Me piden calcular el módulo de la tensión aquí. Entonces vamos a hacer un corte imaginario. Entonces mi tensión va a estar ubicado para allá, ¿verdad? Recuerden que la tensión siempre apunta hacia el corte imaginario. Ahí voy a colocarle T de tensión. Y como ustedes se habrán dado cuenta, todas las fuerzas actúan horizontalmente, o sea, sobre el eje X. Entonces ya no voy a utilizar esta, sino la de arriba, ¿no? Colocamos suma de fuerzas en el eje X tiene que ser 0. 0 porque esto no se está moviendo, ¿ya? Esto está en reposo, este sistema. Entonces veamos qué fuerzas tenemos en el eje X. Hacia la derecha tenemos 95, positivo. Y hacia la izquierda tenemos menos, tenemos 20. Y también tenemos menos la tensión. Esta es otra fuerza, ¿bien? Listo, chicos. Ahí está, ¿bien? Y esto tiene que ser igual a 0, todas estas fuerzas. Entonces de aquí, bueno, la tensión pasa a sumar y puedo calcular aquí la tensión que debe ser de 75 newton. Se dan cuenta que esa fuerza, perdón, esa tensión está soportando, ¿no? Esa cuerda, en otras palabras, esa cuerda está soportando una tensión de 75 newton. ¿Ya? Lógicamente, si aumentara acá, si aumento aquí, ¿ya? Lo más probable es que la cuerda se rompa, ¿no? ¿Ya? Entonces esa sería mi respuesta, ¿ok? ¿Ya? Ahí está. Siguiente ejercicio, miren, ahora vamos a ver con una polea, miren. Una polea. Calcula el módulo de la tensión en el cable 1, miren, ahí está señalado.
Primero, recuerden, hay que dibujar nuestras fuerzas. Bien, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso, miren, de este cuerpo, tenemos el peso. Ahí está. Entonces voy a colocar acá el peso. ¿Cuánto valdría el peso? A ver, multipliquemos, ¿no? 4 kilogramos multiplicado por 10, que es la gravedad. Estamos hablando acá de un peso de 40 newtons. ¿Ya? 40 newtons. ¿Ya? Esto es igual a masa por la gravedad, ¿ya? Bien. ¿Qué otras fuerzas tenemos? A ver, ¿qué otras fuerzas tenemos? Tenemos acá una tensión, miren. Recuerden aquí, si hacemos un corte imaginario en ambas, esto me va a indicar una tensión, miren. Siempre la tensión apunta hacia el corte, miren. ¿Ya? Miren, siempre apunta hacia el corte. Y da la casualidad que esas tensiones son las mismas. Recuerden el concepto de polea. ¿Ya? Transmite fuerzas. Entonces, si acá es una tensión T, aquí también tiene que ser T. ¿Ya? Entonces, bueno, ya están todas mis fuerzas. Ya están todas mis fuerzas. Entonces, esta polea, ¿qué fuerzas tiene? Tiene dos tensiones hacia arriba y un peso hacia abajo. Entonces, aplicamos, como está todo en el eje vertical, colocamos suma de fuerzas en el eje Y, tiene que ser igual a 0, porque está en reposo, no se mueve. Entonces colocamos, ¿qué tensiones tenemos hacia arriba? Tenemos T más T, tenemos dos tensiones hacia arriba. ¿Y qué tensiones o qué fuerzas tenemos, perdón, hacia abajo, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos hacia abajo? Tenemos el peso, menos 40. Bueno, esto es igual a 0. De aquí calculamos lógicamente la tensión, que viene a ser justamente la tensión en el cable, ¿no? Lo que nos piden, ¿no? Entonces pasa ya 40, 40 entre 2, 20 newtons. Listo, chicos. ¿Ya? Solucionado el problema, estuvo muy sencillo. Veamos el problema número 5. Se muestra una barra homogénea de 160 newtons de peso. Calcular la tensión en cada cuerda, sabiendo que el sistema se encuentra en equilibrio. Miren esa barra, está atado en sus extremos por dos cuerdas al techo, ¿no? Entonces dibujemos en primer lugar sus fuerzas, siempre las fuerzas. Bueno, el peso siempre se ubica hacia abajo, ¿ya? Es una barra homogénea. Cuando me indican barra homogénea significa que el peso está distribuido uniformemente en toda la barra. Entonces, por lo general, el peso siempre se dibuja en el centro. ¿Estamos de acuerdo? El peso en una barra homogénea siempre se dibuja en el centro, miren, en el centro. Entonces, colocamos aquí nuestro peso. P me dice que es 160 newton, ahí está, 160 newton. Bien, ahora tensiones, chicos. Entonces, hacia arriba tenemos una tensión. Miren, una tensión T. Y acá también tenemos otra tensión hacia arriba, que son las tensiones de estas cuerdas, miren. Ahora, como la barra es homogénea, entonces las tensiones son iguales. Cuando la barra es homogénea, las tensiones que soportan estas cuerdas son iguales. Estas dos tensiones son las mismas. Bien, entonces sería todo. Entonces aplicamos suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. Bueno, tenemos dos tensiones, ¿no? Sería acá T más T igual a, perdón, menos 160, ¿no? Hacia abajo. Igual a 0. Y bueno, pues acá finalmente tenemos que cada tensión soporta 80 newton, ¿no? Ya, listo. Ya está. Bastante sencillo. A ver, veamos el problema número 5. Ya un poquito ya empezamos a complicarnos, pero bueno. Si el bloque se encuentra en equilibrio, tenemos acá nuestro bloque. Calcula el módulo de la fuerza F. Bien, pues.
vamos a ver nuestras fuerzas, qué fuerzas actúan acá. ¿Ya? A ver, miren, esta fuerza F hace un ángulo de 60 con la horizontal. Entonces hay que encontrar las componentes de esta fuerza. Entonces tiene dos componentes. ¿Se acuerdan cuando vimos vectores? Una componente horizontal, ¿verdad? Una componente horizontal. Ahí estoy dibujando, miren, la componente horizontal. Y una componente vertical, miren. Ahí están sus dos componentes, horizontal y vertical. Ahí está. ¿Ya? Entonces a esta la voy a llamar fx y al de arriba le voy a llamar fy. ¿Ya? Entonces recuerden que fx lo puedo calcular o aplicando su geometría, ¿ya? Aplicando su geometría, fx sería f coseno de 60, ¿verdad? Coseno de 60. Y bueno, pues coseno de 60 es un medio, bueno, fx sería f sobre 2. Y bueno, y finalmente fy vendría a ser f seno de 60. Y bueno, esto vendría a ser raíz de 3 sobre 2f, ¿no? Bueno, entonces me dice que esto se encuentra en equilibrio. La idea es calcular f. Entonces, miren, no me están dando dato del peso del bloque. Entonces lo que voy a trabajar es, como no me dan el dato del peso, porque no sé cuánto es el peso, no lo sé, esto es, no me dan dato. Entonces, si no me dan dato, voy a trabajar entonces con el eje X, porque con el eje X tengo todo. Entonces coloco suma de fuerzas en el eje X tendría que ser 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Hacia la derecha tenemos 30. Colocamos aquí 30. ¿Qué más tenemos? Menos la otra fuerza que es f de x, ¿no? F de x igual a 0. Ahí está. Bueno, eso acá puedo obtener que entonces que f de x es 30 newton. Pero a mí no me piden f de x sino f. Entonces, pero esto es igual, recuerden que f de x es f medios, ¿no? Bueno, pues entonces de aquí obtengo que la fuerza que me piden calcular es 60 newton. Listo. Terminado, ¿ok? Bien, chicos. A ver, otro problema con resortes, miren. Problema con resortes. Si el bloque se encuentra en equilibrio, acá tenemos nuestro bloque, calcule la deformación del resorte si éste tiene una constante de rigidez de 100 newton por metro. Recuerden que esto es la constante del resorte, constante de rigidez. Bien, normalmente lo más probable que este resorte haya sin la masa, bueno, pues sea más cortito, pues, ¿no? Más cortito de esta manera. Pero lógicamente, pues si yo le pongo una masa, pues el resorte se va a estirar, bueno, justamente una longitud X se va a estirar. A ese estiramiento se le llama deformación. A ese estiramiento X se le llama deformación. Y ustedes saben, ya les hemos comentado que por la ley de Hooke, me dice que la fuerza de ese resorte es igual a K por X. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Es la fuerza de resorte. K por X. Bueno, entonces veamos qué tenemos. ¿Ya? ¿Hacia dónde va a apuntar la fuerza del resorte? ¿Hacia dónde? Pues va a apuntar hacia arriba, ¿verdad? Porque si ustedes estiran un resorte, el resorte va a tender a regresar a su posición original, por lo tanto la fuerza del resorte siempre apunta en sentido contrario al desplazamiento, miren. Siempre la fuerza del resorte siempre apunta en sentido contrario a la deformación. Bueno, ¿y cuál sería la otra fuerza?
Bueno, la otra fuerza sería pues el peso, ¿no? Hacia abajo. El peso siempre es hacia abajo, miren. Tenemos acá el peso. Bueno, ya no hay otra fuerza más. Entonces, ahora lo que vamos a aplicar es pues justamente como se encuentran todas las fuerzas en el eje Y, colocamos suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Hacia arriba, fuerza del resorte, menos hacia abajo el peso, igual a 0. Bueno, de aquí obtenemos que la fuerza del resorte, perdón, es igual al peso. Pero la fuerza del resorte es K por X. Y el peso nos va a dar que es igual a masa por la gravedad, ¿no? A masa multiplicado por la gravedad. Bueno, pues reemplacemos datos. K es 100. X no lo tengo, es lo que voy a calcular. La masa que es 4 y la gravedad que es 10. Pues no, pongámosle 10. Bueno, pues de aquí podemos, anulamos un 0 aquí, anulamos un 0, sería 4 entre 10, sería 0,4 metros, ¿no? Si ustedes quieren pasar los centímetros, significa que el resorte se estiró 40 centímetros, ¿no? Ahí está. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bien, chicos, el último ejercicio, a ver, veamos. Ya, el último ejercicio para terminar el tema. Sabiendo que la esfera de peso, 600 raíz de 3 newton, bueno, el peso, nuevamente el peso es hacia abajo. Veamos el peso hacia abajo. Este peso es de 600 raíz de 3 newton, ¿ya? Newton. Se encuentra en equilibrio esa esfera. Se pide calcular el valor de la reacción de la pared. Bueno, la reacción es siempre es perpendicular. Ahí tenemos la reacción, ¿ya? La reacción de la pared, ¿ya? Ya no existe rozamiento y teta es 30 grados. ¿Ya? Faltó acá la tensión, ¿verdad? Tenemos la otra fuerza, que es, bueno, justamente la tensión. Ahí están entonces, chicos, nuestras 4 fuerzas, ¿ya? Nuestras 4 fuerzas. ¿Ya? Bueno, entonces, veamos, ahí están nuestras 4 fuerzas, vamos a pintarlas creo que de otro color para que se noten mejor, ¿ya? Ahí está. Listo, ¿ya? Ya está, y esta la vamos a colocar de otro color, vamos a ponerle verde, pues, ¿ya? Para que no se distinga, ¿ya? Bien. Bien, chicos. Entonces ya tengo nuestras 3 fuerzas. Dibujemos nuestro triángulo de fuerzas, pues. Entonces tenemos, a ver, veamos. Tenemos nuestra tensión. En otras palabras, perdón, tenemos nuestro peso. Coloquemos nuestro peso hacia abajo, ¿ya? Nuestro peso hacia abajo. Luego tenemos nuestra reacción. Nuestra reacción sería acá nuestra reacción. Déjense cuenta, chicos, que la reacción con el peso forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Esta es la reacción R. ¿Ya? Este lado es 600 raíz de 3. ¿Ya? 600 raíz de 3. Y ahora nos falta nuestra tensión, ¿no? Nuestra tensión colocamos aquí esta tensión. ¿Ya? Esta tensión que vale T. Si este es teta, habíamos dicho que esto es 30 grados, ¿no? 30 grados. Entonces vamos a aplicar nuestra trigonometría, ¿verdad? Sería entonces, recuerda, lado desconocido, R, entre lado conocido, que es 600 raíz de 3, es igual, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a la tangente de 30, ¿no? Bueno, pues de aquí hallamos
la resultante, ¿no? Sería, esto pasa a multiplicar 600 raíz de 3, ¿ya? Y la tangente de 30 que vendría a ser raíz de 3 sobre 3, ¿no? Bueno, de aquí obtenemos que mi fuerza normal es 600, ¿no? 600 newton. Pueden hacerlo de esa forma, o bueno, pues, o aplicarlo directamente, ¿no? Aplicar directamente, ¿no? Si el cateto opuesto es raíz de 3, bueno, el opuesto 30, bueno, es 600, ¿no? Que también puede darse, entonces, pueden hacerlo de esa forma. Bien, chicos, entonces eso sería todo, ¿ya? Espero que les haya servido, al menos hayan aprovechado. Ya entonces lo pueden repasar el video nuevamente. Ahí les estoy dejando 6 o 7 ejercicios y una experiencia que espero que lo puedan desarrollar y contestar a las preguntas que, bueno, que ahí te dicen, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos, entonces eso sería todo. Cuídense mucho. Nos vamos a ver la próxima semana. Profesor, Dime, disculpe, tengo una duda. ¿Va a cuéntame. querer que lo hagamos eso, lo del laboratorio? Lo tenemos que hacer en físico, ¿no? Es puntos, son puntos extras. O sea, Ah, si ya, tú ya. no lo haces, te voy a poner tu 17, pues, o tu 16. Y No, es que estaba mandando a pedir los materiales. si lo haces, bonito, me cuelgas un video mostrándome la experiencia, ¿no? Sería Ya, mucho mejor. Solamente tienen que conseguirse ustedes ahí 1, 2, 3 ligas, me parece, esas argollitas que se usan en los llaveros, y lo clavan y lo ensamblan en una base de madera o de tripley, ¿no? O si no, si tienen un cartón rígido, ¿no? ya, La idea profesor. entonces es que ustedes contesten cada uno de esos comentarios que he colocado de la experiencia, nada más. Háganlo y si hay cualquier duda me lo hacen saber, ¿ya? O si no, lo comentamos la próxima clase. No hay ningún Ya, problema. Ya, chicos, ya, bueno, pues profesor. no hay preguntas, Gracias. entonces de esta parte Profe, está clara. No hay ninguna pregunta. Caballero, van a tener que repasar sus vectores, chicos. ¿Ya? Obligatoriamente repasen sus vectores. profesor, una pregunta. ¿Eso del experimento se tiene que grabar un video Lo o ideal sería que solamente sí, responder las ¿no? Mira, preguntas? si es video o si no, de repente en una fotografía, ¿no? Y lo suben a la plataforma. Ok. Ya. ¿Ya? Lo suben a la plataforma. Ya, eso es, mira, estamos haciendo por ahora experiencias sencillas. Ya les comenté, me acuerdo el segundo bimestre que a partir de ahora va a ser proyectos sencillos. Vamos a ir subiendo la dificultad de los proyectos. Espero que pero con materiales que ustedes pueden encontrar en casa. Yo creo que ligas pueden encontrarlas, las argollitas de los llaveros lo pueden reutilizar. Ya si tienen un cartón rígido de repente, pueden utilizar o en un pedacito nomás de triple. Ya, házmelo bonito, yo creo que se van a demorar 1 horita, 2 horas, se van a distraer un poco y van a ir aprendiendo más sobre todo estos conceptos de fuerza, ¿ya? De estática. Bien, muchachos, no hay preguntas entonces al caso, entonces para terminar o dar por terminado la clase de hoy.